Bien, el siguiente paso entonces, después de haber realizado nuestras columnas, es el levantamiento de muros. En este caso estamos ubicando las reglas. Desde que aquí ya realicé unos trazos. Esto es mi línea plomada donde va a ocupar el espacio nuestro muro. Luego realizaré una pequeña abertura sin dañar los hierros. Vamos a mirar. Aquí tenemos una de las reglas. Yo las fijo de la siguiente manera. Pongo un par de tornillos a la regla y un par de tornillos al piso. Por supuesto, ya he trazado mis ejes por donde van los muros, ¿sí? Entonces pongo un par de angulitos, los fijo al piso y hacia arriba busco la manera de fijarlos de algún elemento que me dé tanto plomo hacia acá como hacia allá. En este caso, aquí tenemos otra regla. Los mismos dos elementos en el piso, dos tornillitos, uno al piso, uno a la regla, respetando nuestras líneas, mire, donde van los muros, todo con base a nuestro replanteo principal. Ahora, en la parte de arriba, en este caso, aquí fue un poco más fácil porque teníamos este muro, el muro de la casa siguiente, entonces nos fue fácil introducir un pedazo de madera y asegurar la pieza. En este lado tuvimos que asegurarnos de nuestro mismo elemento. Mira, allá arriba le amarramos una madera, dejando esto perfectamente aplomado. Y aquí apuntalamos otra madera, dejando perfectamente aplomado hacia este lado. Acá en lo que va al piso, básicamente se clava una pieza por un costado y se atornilla. Ya cuando la tenemos lista, aplomada, entonces la atornillamos y queda fija. ¿Listo? Básicamente eso sería. Ahí tendríamos nuestro apoyo en la parte de arriba y nuestro puntal acá. Ya tenemos nuestra regla perfectamente aplomada y sobre eso vamos a apoyar nuestros muros. Bien, el siguiente paso es ranurar un poco nuestra columna para hacer un encaje donde va a quedar nuestro mortero. No el encaje completo de nuestro ladrillo, el encaje del mortero para que no se nos mueva. También vamos a atornillar unas varillas, luego ya lo van a ir viendo. Y he aquí algo muy interesante. La columna, que normalmente para este caso es de 20 por 20, lo que yo hago es hacerla de 23 por 20, más ancha, donde van a ir los muros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando yo ranure, cuando yo haga mi ranura, no se acerque a los hierros. Mire lo lejos que están los hierros de los bordes. Fíjese en este otro extremo. Por este lado no va a ir muro. Sin embargo, mire que tenemos alrededor de 3 centímetros aproximadamente, 1 pulgada aproximadamente. Pero lo ideal de ranurar por donde van a ir los muros es que no se toque el hierro. Entonces desde un principio se prevé y la columna se hace un par de centímetros más ancha para tener de dónde cortar. Aquí pues obviamente ya vamos con el proceso de muros. Ya tengo un par de videos al respecto, no me voy a detener mucho en esta parte, debido a que estoy mostrando pues como todo el proceso. Los muros pues obviamente, aparte de que se ranura, que ya lo mostré también en otros videos, se perfora una perforacioncita de una broca y se introduce una varilla para que nos quede anclado acá y nos queda el muro mucho más seguro. Recuerden que va a quedar pisado en la parte de arriba con la viga. Lo mismo en el otro extremo. ¿Sí? Una broca, me refiero a este elemento. Esto, ¿sí? Se lo muestro así porque en algunas partes se llama mecha o tiene de pronto otros nombres. Bien, otra forma de fijar la regla, fíjese, es con estos ganchos. En Colombia coloquialmente les decimos perros, son como una especie de prensas. En otras partes les dicen sargentos, ya tengo un video enseñándolos a realizar. Y obviamente pues en este caso se presta para utilizarlo porque nuestra columna sale hacia el lado de acá, entonces tenemos de dónde presionar nuestra regla y dejarla fija. Algo que les puedo aportar mucho en este video es la regla ya tiene las marcas de cada distancia donde va a quedar pues nuestros hilos, de la altura de nuestra, mire, aquí tenemos la primera,
¿sí? Segunda. Paso unos niveles en toda el área, que es esta línea que tengo acá, y debe coincidir con alguna de las líneas de nuestra regla. Por supuesto, nuestra otra regla, que la tengo preparada acá, también tiene las mismas marcas y la vamos a hacer coincidir con nuestra línea nivel. Alguna de las marcas tiene que coincidir con la línea nivel, línea que ya la tengo dispuesta en todo mi perímetro, ¿sí? Línea que ya la tengo perfectamente. Cada línea de estas está perfectamente a nivel con la pared que ya tenemos allá y viene con esta línea en este sentido. Entonces ya tenemos gran parte del trabajo realizado, ¿sí? Porque ya tenemos nuestras marcas en la regla, entonces nuestras marcas deben coincidir con ese nivel y eso nos da precisión en que nuestras reglas están a la misma altura una con otra y nuestras marcas. Bien, aquí vamos entonces con el armado de nuestras vigas, ya terminando después esta parte que sería la otra etapa, terminar pues de cerrar nuestra estructura acá la parte de arriba, que son las vigas superiores. Vamos armando lo que podamos acá abajo, el resto nos tocará realizarlo arriba. Importantísimo, pues tenemos acá los refuerzos donde se requieran. Recuerden que estamos trabajando en una construcción de 1 a máximo 2 pisos. En este caso es un garaje de 1 piso, en donde nuestra norma dice que la mínima varilla requerida es de 3/8 y estribo de cuarto, pero de acuerdo al proyecto, fíjese que acá la reforzamos en la parte de arriba con varilla de media, que obviamente acá está en la parte de arriba, pero en la posición ella queda abajo. Les muestro acá en este lado para no confundirlos. Tenemos esta viga, tiene viga atrás, tiene viga al frente, ya pusimos esta. Entonces, nuestro refuerzo, nuestra viga más gruesa o nuestro refuerzo iría a la parte de abajo, ¿sí? Mire, aquí tenemos nuestro refuerzo a la parte de abajo y arriba pues la varilla solita. En este caso es importantísimo tener pero muy claro el comportamiento del hierro, ¿sí? Es importantísimo tener muy claro el comportamiento del hierro, cómo funciona. A grandes rasgos se los voy a explicar acá en este caso. Las vigas que están apoyadas, tenemos una columna y tenemos todo este vacío. Las vigas apoyadas rompen por la parte de abajo, es decir, la parte de abajo es la que está haciendo la mayor fuerza. Entonces necesitamos reforzar la parte de abajo. Si llegamos a esta punta y nuestra viga sobresale un poco, rompe por la parte de arriba, necesitamos reforzar la parte de arriba. ¿Listo? Eso es importantísimo, que lo sepan a grandes rasgos cómo funciona el acero, cómo funcionan los elementos estructurales y por supuesto pues cada elemento de estos lo mejor es llevarlo acompañado de un cálculo estructural, de un ingeniero. En lo posible deben conseguir personas pues responsables, ¿no? En todas las profesiones existe la responsabilidad, la irresponsabilidad, consigan profesionales buenos en el caso de que lo tengan que realizar. Bien, entonces vamos a continuar entonces con la parte de vigas, luego haremos la parte de encofrados y continuaremos. Importantísimo como siempre el estribo, como siempre nuestro gancho antisísmico, muy fáciles de hacer, básicamente no tiene ninguna ciencia, solamente se le ejerce un poco más de presión en las puntas. Primera parte pues para trabajar estructuras, saber manejar digamos esta parte de estribo. Lo segundo, como siempre, nuestra primera parte iría mucho más junto, luego va un poquito más separado, en el centro va un poco más separado. Eso depende de cada proyecto, depende digamos del esfuerzo que va a cargar esta viga. No hay una regla exacta, ahí es donde dependemos un poquito del cálculo estructural. O como en muchos casos, como en este que estamos haciendo cosas muy elementales y muy simples. No quiere decir que porque sean simples vamos a descuidarnos con la seguridad. Muchísimo cuidado con las estructuras, mucho conocimiento sobre el acero, un buen cálculo, ¿sí? Y
pues un muy buen concreto y todo lo demás. Listo, entonces continuamos. Muy bien, aquí vamos entonces con el proceso de las vigas aéreas. Aquí ya estamos terminando de amarrar todo lo que es la parte del hierro. Ahí la pueden ver. Luego pues ya la posicionamos acá abajo. Ese sería pues como el proceso de hierro y amarrado de hierro. Y luego viene pues el proceso de encofrado de vigas. Vamos a tratar de dar una pequeña explicación, aunque ya en el canal tengo un video de cómo realizar el encofrado de vigas. Bien, aquí voy a hacer un pequeño ejemplo en miniatura, a escala. Vamos a hacer esta pequeña viga para mostrar cómo es el encofrado. Vamos a suponer que apenas tiene alrededor de 15 centímetros de la línea hacia arriba. Siempre trazo las líneas, enfrento las tablas que voy a utilizar, ¿cierto? El muro o la viga va acá en el centro, de esta manera. Y por la parte de atrás también les trazo líneas. Eso con el fin de identificar dónde van a ir las perforaciones y tener claro por dónde poner todos los elementos. Bien, lo importante de enfrentar las tablas es que cuando yo realizo los agujeros, voy a realizar un par de agujeritos acá, separados alrededor de 1 pulgada, pulgada y media, estamos hablando de 3, 4 centímetros. Y en la tabla del frente realizo los mismos agujeros enfrentados, ¿sí? Lo mismo pasa a este lado. Los agujeros los realizo más o menos cada metro aproximadamente, cada 80, depende mucho el grueso de la viga, pero un estándar de cada 70-80 centímetros. Voy a realizar los agujeros y les sigo mostrando. Bien, ya realicé los agujeros por los que va a ir el alambre. Ahora voy a introducir las puntillas, que son las que descansan sobre los muros. Pongo la tabla al revés y le pongo las puntillas sobre la línea. Normalmente lo hago muy cerca donde están los alambres. La puntilla no entra hasta el final, la puntilla queda un poco afuera para poder retirarla. Ponemos un par de puntillas. No entran hasta el final y por el otro lado, aquí las tenemos. Esto es lo que va a descansar sobre los muros, tanto esta como la que sigue. Le voy a poner también puntillas a la otra tabla. Listo. Bien, ahí ya tenemos las puntillas, que es lo que va a descansar sobre el muro. Fíjense, ahí está. No entran completamente para poder retirarlas. Ahora vamos a introducir los alambres. Bien, acá ya introducimos los alambres. Salen las puntas por este lado, mire. Entonces por eso son el doble agujero, para que él entre por una punta y salga por la otra. Entonces él queda trancando en esta tabla. Introducimos los alambres solamente por el momento en una sola tabla y procedemos a realizar la instalación, que la instalación es bastante simple. Mire, fíjese que acá tenemos el muro y simplemente nuestras puntillas, mire, descansan sobre el muro. Mire, ¿lo ven? Ahí está descansando. En este momento pues no tengo el hierro, obviamente pues para efectos de grabación y porque estoy haciendo algo en miniatura. Entonces vamos a poner la otra tabla. Mire, he ahí la importancia de enfrentar los agujeros. Mire la importancia de enfrentar los agujeros para poder que los alambres entren. Listo. Ahí pueden ver. Miren muy bien. Se van apretando los alambres, las tablas se van acercando a la pared y descansan en su respectiva puntilla. Bien, aquí está la tabla ya instalada.
Fíjese cómo las puntillas funcionan de apoyo. Ya estamos listos para ajustar bastante esta zona. Bien, ya lo tenemos acá sujeto. Ya realizamos el entorchado, dejamos un espacio para que entre el martillo. Acá en la parte de arriba vamos a poner un mismo adobe o ladrillo, un pedacito de material, un pedacito de tabla que tenga la misma medida, para que cuando yo al realizar el ajuste no se me cierre demasiado la parte de arriba. Luego le pondremos un pedacito de madera y eso es. Básicamente es de la siguiente manera. Vamos a ver si lo logro hacer, porque para grabar y trabajar es un poco como complicado. Vea, básicamente se le va dando la vuelta, se va tensionando un poco, vuelve y se le da más vuelta, se tensiona y eso es. Listo, ahí quedaría tensionado. Eso básicamente eso sería. Listo, voy a hacer el mismo procedimiento en este otro lado. A ver, vamos a poner acá nuestro pedazo de, como les digo, luego lo retiro, ¿no? Ponemos ahí nuestro pedazo, incrustamos. Fíjense que el martillo, como que la uña entra tratando de agarrar los alambres, ¿sí? Le damos un giro, la dejo un poco suelta pues para que dé el giro, tensionamos, giro, volvemos a tensionar, giramos y repetimos el procedimiento las veces que sean necesarios hasta que quede bien ajustado. Básicamente eso es. Estas puntas las ponemos hacia abajo para no lastimarnos pues nosotros mismos. ¿Listo? Voy a terminar de ajustar los otros y ya les muestro las maderas que pongo acá en la parte de arriba. Bien, estos son los pequeños, unas piecitas en madera, las cuales apuntillamos pues lógicamente con un clavo, una puntilla pequeña que luego nos permite retirar. Aquí tenemos nuestro elemento estructural, ¿cierto? Que nos permite un movimiento para que el concreto encaje muy bien. Básicamente aquí tenemos nuestra pieza, lo ajustamos si requerimos algún ajuste y tensionamos pues con nuestra puntilla. Listo. Ahí la puedo mandar hasta el fondo porque el palo me queda acá salido, le doy un golpe y sale. Básicamente ese es el sistema. Voy poniendo nuestras maderas y ahí sí retiro esta pieza, ¿cierto? Ya me va quedando el cajón perfectamente formado. Luego pues lógicamente viene lo que es la... Bien, aquí vamos con lo que es la parte de encofrado de vigas. Ya les mostré cómo, digamos, amarrarlas. Pues obviamente cuando hay un muro intermedio. Cuando no, el mismo sistema de columnas. Exactamente el mismo, tornillería. Utilizo siempre los tornillos. Como siempre, tornillo de ensamble de 2 pulgadas, 2,5. Se lo utilizan mucho como para madera. Fíjense en las puntas donde está la columna. Después de poner nuestra formaleta, se le pone un tablero de madera, el cual nos va a ayudar a soportar en los extremos nuestro encofrado. Mírelo allá, en aquella punta, ¿sí? Obviamente en el centro van a ir unos puntales, un mínimo de 2 puntales, 3 puntales sería lo ideal, que es lo que yo normalmente suelo poner. Alrededor de unos 80-90 centímetros de distancia entre puntal y puntal. Son vigas pequeñas de 17 por 27. Estos elementos de acá, yo normalmente los fijo con un taladro, una broca para muro pequeña de 1/8, la cual perforo y meto una puntilla de tal manera que nos va a ayudar a sostener este elemento. Se va a sacudir un poco, pero normalmente casi siempre se sacude. Ahí está. ¿Sí? Fíjese. Entonces aquí tenemos nuestros 2 primeros apoyos. Nivelando con este elemento, nivelamos la parte superior. ¿Sí? Nivelamos todo este elemento, ¿cierto? Nivelamos estos elementos. Para eso nos sirve pues este primer apoyo. Y
Aquí tenemos pues por la parte de arriba nuestro encofrado. Luego le vamos a poner unas maderas de acá a acá, de este punto a este punto, para que nos den la abertura, para que nos den la medida por la parte de encima. ¿Sí? Mire, acá los vengo poniendo, mírelo acá. ¿Listo? Esa es la manera como se realiza. Luego, por supuesto, tenemos que tapar todos estos agujeros. Es que el encofrado viene siendo como una especie de arte. Dentro de la construcción es un arte. Bien, entonces continuamos. Aquí vamos con esta parte de encofrados. Normalmente pues tenemos que poner muchos elementos, digamos en este caso esta diagonal, para conservar la escuadra de nuestra viga que sobresale. Es importante tener cuidado de pronto con esos elementos. A pesar de que una sola madera sale completa, se supone que nos daría algo de escuadra, pero siempre debemos confirmar todos esos elementos. En esto va el proceso, siempre apuntalando. Fíjese, acá tenemos puntales, puntales. Puntales son estos pedazos de madera que van hacia arriba sosteniendo estos elementos, ¿sí? En muchos casos nos ayudamos de pronto con elementos diferentes, como por ejemplo estas escuadritas que están allá, escuadras metálicas. Muy bien, aquí entonces ya estamos en el siguiente día. Ya realizamos pues todo el llenado de concreto. Ahora viene un tema bastante importantísimo y es el tema de fraguado del concreto. Es importantísimo este tema de estar aplicando agua. En este caso lo voy a hacer así con la manguera. Desperdicio un poquito de agua, pero le rebota un poco a los muros, a las columnas, que básicamente también necesito estarlos mojando, ¿no? Entonces, este tema del fraguado es un complemento absolutamente indispensable y necesario en lo que es el concreto. Indispensable realizarlo como mínimo los primeros 7 días, ¿sí? Eso porque en los primeros 7 días el concreto llega a la mitad de su resistencia final, de acuerdo a la documentación pues que tenemos, de acuerdo a todo lo que, a toda la parte pues de investigación. Es importantísimo esta parte, porque no solamente se determina la buena calidad del concreto desde su mezclado, donde hay que aplicarle poca agua, sino que también esa resistencia final se consigue después de realizar este proceso, el proceso de fraguado, el proceso de estar realizando, mojándolo, humedeciéndolo constantemente 3, 4, 5 veces al día durante los primeros 7 días. Eso va a ayudar a que el concreto absorba esta humedad. Esto va a ayudar a que el concreto llegue a unas resistencias muy altas debido pues a este proceso, ¿no? Al proceso de estarlo hidratando, ¿sí? Importantísimo esta parte, importantísimo esta etapa, no la descuiden. Fundamental, fundamental para lograr las resistencias finales, ¿sí? No hagan lo que hacen la gran mayoría, de realizar su vaciado de concreto y olvidarse por completo de lo que sigue, porque no están haciendo nada. Entonces vuelvo y le repito, es toda una, para llegar a una muy buena resistencia, es toda una serie de pasos desde su mezclado, pues obviamente ponerlo en su puesto con muy buen vibrado, ¿sí? Con mucho cuidado, no excedernos en el agua en la mezclada, pero sí excedernos en el agua en este paso. Este paso sí es importante. No tienen que desperdiciarla, en este caso lo estoy haciendo así porque los muros, las columnas, todo está también muy reciente. Menos de 2 semanas tiene todo, las columnas tienen 1 semana. Entonces está bien mojar todo, está excelente mojar todo. Bien, aquí va el proceso, eso les quería mostrar. Así que esta es la siguiente etapa, luego seguirá la etapa de
techado. En este caso tiene unas vigas, obviamente tiene muy buena resistencia, porque en un futuro se le pretenderá realizar de pronto una placa para que funcione como techo, ¿sí? Es muy probable que vayan a realizar una construcción. En este caso tengo entendido que es una construcción ultraliviana de Etherboard. Es un material, unas láminas de de Eternit, perdón, unas láminas de Eternit que hace unas construcciones extremadamente livianas. Bien, continuamos. Bien, aquí vamos con el proceso de desencofrado. Aquí estamos en la parte de arriba retirando. Desde la parte de arriba estamos retirando todo lo que corresponde a tornillería y todo lo que corresponde a puntillas. Ya en la parte de abajo mi compañero, cuando va limpiando, si encuentra algún elemento como estos, inmediatamente lo retiramos. Tenemos como norma nunca estar soltando todos estos elementos encofrados y dejarlos con las puntillas o tornillos. Eso es peligrosísimo para nosotros mismos. Entonces, y en lo personal es una falta de organización en la obra. Igualmente todos estos alambritos con los que amarramos, lo normal es cortarlos. Los cortamos y apachurramos para evitar cortes pues en nosotros mismos, ¿no? En las manos. Los que trabajamos en construcción sabemos que un corte con este tipo de cosas tarda mucho en sanar, por lo menos en nuestro caso, no sé, era por el óxido, por lo que tenga. Entonces siempre un orden, siempre muy organizado, salir retirando encofrados, vamos retirando las puntillas, vamos retirando los tornillos. Como yo tengo todo esto atornillado, es más fácil para mí desatornillar, es más amable pues con las vigas, no tengo que hacer tanta fuerza. Y a medida que voy avanzando voy retirando todos estos elementos cortopunzantes que después nos pueden incomodar. De hecho siempre, si uno los deja, siempre nos va a rayar las manos, vamos a tener cortes. Entonces mucho cuidado con eso. Vamos acá en esta parte pues de desencofrado. Pues, el asunto de trabajar digamos con las maderas, de tener unos remonte, maderas de diferentes dimensiones. Aquí se van viendo de pronto las consecuencias estéticas, funcionales, no tiene ningún problema. Luego revocamos todo y no tiene pues absolutamente ningún problema, pero sí de pronto lo deja uno con un poquito de mal sabor de boca, que queden este poco de cosas, estas imperfecciones. Uno quisiera pues que sus obras quedaran muy perfectas, pero el tipo de madera, como les vengo explicando, no se nos presta mucho. Y sobre todo porque hay que adecuarnos a lo que tenemos en la zona. Por supuesto que tenemos lugares donde se puede conseguir los tableros, pero a veces el cliente no asume esos costos por lo lejos, ¿cierto? El transporte se incrementa muchísimo. Bien, vamos a continuar entonces desmontando toda esta parte. Muchas partes están atornilladas, muchas partes atraviesan con estos alambres que ya les mostré en un segmento del canal. Sin embargo, voy a tratar de poner una porcioncita de este video. ¿Cómo se amarra con este tipo de cosas? Entonces vamos desamarrando, cortamos y por detrás hacemos lo mismo. Por detrás aquí está el alambre, entonces reventamos para que nuestra tabla salga. Listo, pero como siempre vamos retirando todos nuestros alambres. Bien, aquí entonces ya vamos con lo que es la parte, estos triángulos nosotros les llamamos cuchillas, que es la pendiente que va a tener el techo, ¿sí? Fíjese que el centro está más desplazado hacia atrás. Espero tener un próximo video explicando muy detalladamente qué ocurre cuando se desplaza el centro del techo. En este caso el frente es mucho más largo que la parte de atrás. Entonces como consecuencia este tiene la pendiente adecuada, la parte más larga, y la parte más corta tiene muchísima más pendiente. No tiene nada de malo, pero es la consecuencia de desplazar los centros. Luego trato de realizar un video explicando detalladamente este tipo de cosas con los techos, pero estamos mostrando como todo el proceso constructivo de este pequeño elemento y aquí vamos. Bien, aquí vamos entonces con lo que es la parte del techo. Aquí estamos instalando los perfiles, en este caso los pintamos de anticorrosivo blanco. El color es independiente. Este es un procedimiento el cual pues no realizo y tampoco lo recomiendo en el canal, salvo que en este caso en particular se va a realizar una losa en un futuro cercano.
Entonces, como económicamente de repente no está el presupuesto para realizar esta losa o esta plancha, se va a poner el techo. Entonces ahí sí, vamos a ponerle pero vamos a asegurarlo con un tensor de acá abajo, soldado a nuestra viga. ¿Sí? Recuerden cómo realizo siempre las vigas, siempre hay una viga de concreto acá por encima que me está atrapando el perfil y la varilla lo atraviesa. Tengo ya un video en el canal sobre eso. Pero en este caso vamos a hacer un techo provisional en donde es muy probable que en un año tal vez haya que retirarlo o mucho menos. Entonces no podemos hacer una viga de concreto y después para demoler es mucho más complejo. Entonces vamos a realizar una varilla soldada de este punto a nuestra viga. Bien, aquí lo pueden ver entonces. Aquí pueden ver las varillas en la parte de abajo. Se le hace un agujero a la viga para que una varilla entre y de ahí se suelda uno de los tensores que van a la parte de arriba. Aquí pues forma una X por lo que están tan cerquita. Son los dos perfiles de caballete. Caballete, pues para que se enteren, en otro país es este elemento, este que está acá, la parte de arriba. ¿Sí? De resto pues miren, aquí tenemos la varilla, incrusta en la parte de abajo y se suelda el perfil para tensionarlo. Este es un techo provisional, porque tal vez en un tiempo van a realizar acá la losa, entonces vuelve y se retira, se recuperan todos estos elementos metálicos y se techa la parte superior. Entonces no se desperdicia absolutamente nada y el techo queda bastante seguro. Bien, aquí ya vamos entonces con el proceso del techo. Aquí lo vemos, como siempre, estamos trabajando con teja de fibrocemento. En este caso en Colombia desde hace mucho tiempo la teja viene garantizada que viene libre de asbesto, para quien confíe en las industrias. Bien, aquí tenemos entonces nuestros cortes. Fíjese acá, para poder realizar el empalme ya tengo un video explicando este tipo de sistema para no hacer muy largo el video, pero se realiza un despunte para que todo asiente perfectamente y no nos quede rendijas, no nos queden grietas, no nos queden espacios por donde se pueda salpicar el agua. Aquí vamos con el último proceso de una construcción, que sería el techo de la parte básica en obra negra. Bien, continuamos. Bien, aquí entonces ya sería nuestra obra terminada, el garaje terminado, que corresponde a la obra negra, las diferentes etapas de construcción hasta llegar al techo de obra negra. El resto ya corresponde pues a los acabados, obra gris y obra blanca. Obra gris, que es hacer los repellos o revoques pues obviamente en cemento, y la obra blanca realizar todas las terminaciones. En este caso quería mostrar pues como una secuencia de construcción hasta llegar pues a techo en obra negra. Bien, eso básicamente sería. Aquí tienen nuestra obra pues terminada con las diferentes etapas. El techo, pues el centro se desplazó un poco hacia atrás a conveniencia debido a aprovechar estas tejas que existían para tratar de darles un uso, y entonces tuvimos que desplazar el centro del espacio porque el centro venía dando por acá, pero para aprovechar estas tejas entonces lo desplazamos un poco más hacia atrás. No tiene nada de malo, no influye pues en nada. Luego realizaré un video correspondiente a techos y sus diferentes consecuencias al mover el centro de nuestro caballete o el centro de nuestro techo. Bien, eso fue. Espero que les haya dado pues una idea de lo que es una construcción y las diferentes etapas, sabiendo que nuestro techo va en una forma provisional. También les voy a dejar unas imágenes de lo que es un techo ya definitivo, que se hace una viga pues en la parte superior. En este caso no se hizo para poder retirar el techo posteriormente. Listo, eso sería. Espero que les haya servido de utilidad. Hasta este momento tenemos que dejar nuestros apuntalamientos, lo correspondiente a un mes, 28 30 días, a que todos los elementos estructurales estén lo suficientemente firmes. Por supuesto que si no tiene ningún tipo de peso y los quiero retirar a los 8 o 15 días, lo puedo realizar, ¿sí? Pero si no se requiere el espacio, se pueden dejar perfectamente el mes completo. En este caso los podemos retirar digamos en una semana, un poco más,
porque no tiene ningún peso pues a la parte de arriba, no tiene la losa. Si tuviera la losa a la parte de arriba, es indispensable que este apuntalamiento se conserve el mes o un poco más, para que la viga llegue a su madurez completa, el cemento haga todo su proceso químico. ¿Sí? Aquí vemos las fijaciones que le hice al techo provisionalmente, que es una varilla que encaja pues en nuestra viga. Bien, ya lo que corresponde pues a pisos y todo este tipo de cosas, y ya como les digo, ya es otras etapas, pero por el momento doy por concluido este video.